Tras analizar la polémica sobre Marmotsoven por el vídeo de Bruce Dranger, el cual dejaré en la descripción, queda claro que la situación es compleja. Al tratarse de un juego de Roblox, con una comunidad joven y activa, las decisiones del equipo impactan bastante. Han cometido errores graves que hay que señalar, pero también existe un contexto de desarrollo independiente que explica varias cosas. Vamos al desglose caso por caso. Antes de seguir con el vídeo. Este vídeo lo creé como defensa a Marmota y sus flipantes amigos, en la defensa no ignorante los errores, intentaré justificarlos pero no los ignoraré. Lo que hicieron mal fue la decisión de saturar el juego con pases de batalla costosos en Roblox y comercializar perks que otorgan ventajas directas, afectó gravemente la experiencia free to play. Esto rompe la equidad en las partidas, haciendo que el progreso de los usuarios se sienta frustrante, pesado y con un claro sesgo pay to win. La otra cara es que mantener un proyecto dentro de Roblox sin el respaldo de una gran editora exige generar ingresos constantes para cubrir costes. Dado que la mayoría del catálogo en la tienda se mantiene como contenido cosmético, estas mecánicas de cobro buscaron capitalizar el juego para garantizar su continuidad financiera tras la pérdida de Transformers Crossfire a manos de Hasbro. Lo que hicieron mal fue el juego arrastra fallos de diseño estructurales que entorpecen la jugabilidad fluida. Elementos como la vegetación y los árboles reaparecen demasiado rápido bloqueando rutas de combate, mientras que la geometría de ciertos mapas beneficia abiertamente el campeo, permitiendo ventajas desproporcionadas sin un contrajuego claro. La otra cara es que estos desajustes derivan de los intentos del equipo por equilibrar la experiencia escuchando a la vez a la escena competitiva y a peticiones contradictorias de la comunidad. No se trata de un sabotaje intencionado a la experiencia, sino de errores técnicos de ejecución que pueden subsanarse mediante parches de optimización y mecánicas anti-camping. Lo que hicieron mal fue que la postura de la directiva ante las faltas de moderación fue inaceptable. Minimizar el uso de un insulto racial por parte de un integrante del equipo demuestra una falta grave de ética profesional y respeto por la comunidad, proyectando una clara imagen de compadrazgo y falta de compromiso con un entorno seguro. Por otro lado, más que responder a un plan deliberado para encubrir la toxicidad, la situación evidencia una profunda inexperiencia o inutilidad en la gestión de crisis. Al no contar con protocolos formales ni realizar una investigación transparente con los involucrados, el equipo redujo erróneamente un asunto grave a un simple exabrupto de frustración durante una partida. Lo que hicieron mal fue considerar el reemplazo de actores de voz por inteligencia artificial, le resta valor y calidad artística al producto. Esta medida transmite desprecio hacia el trabajo de creadores humanos y genera un fuerte rechazo en una comunidad que valora la dedicación detrás del desarrollo. La otra cara es que para un grupo de desarrolladores indies con un presupuesto muy reducido, la IA se contempló como una medida de emergencia para recortar costes de producción. El objetivo financiero era optimizar los recursos disponibles para asegurar el pago de los gastos básicos de mantenimiento del juego. Antes de pasar a las conclusiones finales, me gustaría hablarles de Transformers Spark Rivals, un proyecto en el que estoy trabajando con mis amigos. Es un juego 5 contra 5 al estilo Marvel Rivals. Actualmente estamos en la fase de crear los diseños y modelos del juego, con la meta de abrir una beta para finales de este año. Si les llama la atención o quieren apoyarnos, les dejaré el Discord en los comentarios. Regresando al tema principal. Si somos honestos, el equipo de Marmotsoven no tiene la excusa de ser novato en esto. Llevar tiempo en la plataforma y seguir cometiendo torpezas de este calibre habla más de una pésima ejecución y de decisiones francamente necias que de simple falta de experiencia. Sin embargo, llamar a una cancelación masiva no soluciona el problema de fondo ni beneficia al juego que la comunidad quiere disfrutar. La respuesta correcta es exigirles cuentas claras, presionar para que reestructuren su equipo de moderación con un protocolo estricto y transparente, y obligarlos a corregir el balance de los mapas. La bola está en su cancha. O demuestran con hechos que pueden actuar con profesionalismo, o la propia comunidad terminará abandonando el proyecto por su propia cuenta.